Hola, ¿qué tal? Yo soy David Sánchez y este es el episodio 237 del podcast de NBA Maniacs. Esta semana ni siquiera daba yo por hecho que fuese a ver el programa del podcast porque estoy bastante despistado con otros asuntos que me tienen pendiente y porque no sabía muy bien de lo que hablar. A nivel competitivo es una semana complicada porque no puedes hacer todavía previa de los playoffs ni de los play-in porque está todo el pescado por vender, sobre todo en esa conferencia que del quinto al octavo, noveno puesto todavía es todo incertidumbre y tampoco me quiero mojar. Tampoco creo que tenga mucho sentido hablar del momento de los equipos. Sí que es verdad que obviamente se puede hablar de la desgracia vivida por Los Ángeles Lakers en esta última semana, con las lesiones de Luka Doncic y de Austin Reeves para al menos un mes, en el mejor de los casos. Si recortan ese tiempo, seguramente jueguen tocados y no les dará para superar ningún tipo de primera ronda que vaya a ofrecer el oeste, ya sea ante... Bueno, en realidad ahora creo que ya solo puede ser ante Houston. Si siguen bajando todavía podrían alcanzar a los Denver Nuggets, pero no creo que se vaya a dar porque el único jugador de peso que queda sano es LeBron James. Ni siquiera Marcus Smart está jugando, que ya venía lesionado antes de que cayese Doncic y ahora mucho menos va a jugar antes de que arranquen los playoffs. Sí se podría hablar, por ejemplo, de que los Oklahoma City Thunder han ganado la temporada regular y eso es relevante porque vemos 82 partidos, siempre lo digo, para este tipo de cosas, para un equipo que al final ha sido apretado por los San Antonio Spurs, que han hecho otra temporada increíble de más de 60 victorias y hasta falta de 3 partidos se han mantenido a tiro. Ahora Oklahoma puede afrontar la última semana de competición con tranquilidad y prepararse para una primera ronda que no se espera demasiado exigente con todo lo que viene del play-in del oeste. Más allá de eso, los propios Spurs también son un tema de conversación porque han jugado como un tiro. Es verdad que el duelo, que por cierto, me lo perdí. Mira que era buen horario europeo, lo tuve que ver en diferido, no pude ver porque he tenido bastante lío en Semana Santa y no pude ver lo que desde fuera parece que fue uno de los grandes enfrentamientos de año entre los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama y los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que ese es otro tema. Están llegando en muy buena forma a los playoffs y siendo unos playoffs un poco descafeinados por otros asuntos, por el tema que hablamos de Lakers, porque Minnesota también parece que va a llegar con bajas, no sé si de Anthony Edwards, Jaden McDaniels creo que volvió a jugar también ayer. Aunque esté descafeinado por eso, los 3 mejores equipos, los 2 mejores equipos desde principios de año, que pensábamos que iban a estar ahí arriba, llegan en muy buena forma. Y el tercero, la gran sorpresa del oeste, que son los Spurs, también llega como un tiro con algo curioso, que me parece los porcentajes desde fuera de Dylan Harper y de Stephen Castle, que desde el All-Star están por encima del 40% en triples. También quiero decir que la historia nos revela que no es tan importante llegar enchufadísimo a playoff, que marca mucho más cómo se dé a primera ronda, tanto a nivel individual como colectivo, que la racha con la que vengas. Obviamente sí que cuentan los 82 partidos, el largo plazo, el equipo que hayas sido, pero no cuenta tanto cómo llegues en este último mes, últimas semanas de competición, porque es un contexto, pues eso, lo que digo, es bastante concreto y tampoco hay que sacar grandes conclusiones porque, por ejemplo, el año pasado Denver llegaba como un tiro a playoff y les costó 7 partidos superar a unos Ángeles Clippers que sí que llegaban bien, pero hasta el penúltimo día de temporada regular, en aquel partidazo ante los Warriors, no aseguraron su posición como sextos de oeste y el acceso directo a los playoffs. Así que eso, a nivel competitivo, obviamente, ha vuelto Cade Cunningham, también importantísimo de cara a esa conferencia este, que sí que se me queda un poco descafeinada por lo visto las últimas semanas en cuanto al nivel de los equipos. Nueva York te da una de cal y 2 de arena, ya nos lo contó el otro día Jorge con todo de los antipremios y su rant hacia Mike Brown. Cavaliers me parece un equipo que si está al máximo puede ganar a cualquiera, pero que en contextos de partido en los que
no puedan ir a 100 por hora, y con Harden eso se va a dar porque la edad de Harden no le permite estar al 100% durante todo el partido, pueden sufrir. No termino de ver, por ejemplo, ahora que ha vuelto Evan Mobley, la mejor versión de Jarrett Allen ha desaparecido un poco. Ayer contra los Hawks, ya sabéis que yo grabo esto el jueves para subirse el viernes, contra los Hawks sufren bastante, sobre todo en ese último tramo final que, como digo, los Hawks consiguen que Cleveland tenga que bajar el ritmo después de un tercer cuarto increíble, y en ese último cuarto casi se lo llevan. O sea, ante un equipo como los Hawks que juegan rápido, que sobre todo te atacan con muchas piezas y te pueden buscar las cosquillas prácticamente desde las 5 posiciones, excepto la de 5, que me está gustando incluso Mo Gay más que Onyeka Okongwu en ciertos tramos de partido, pero lo dicho, que tienen 4 jugadores que te pueden jugar de cara al aro, que pueden hacer muchas cosas con y sin balón, y un pivot, pues, o sea, lo dije hace no mucho, es un sistema que, con sus diferencias, porque tienen mucha más incidencia en la pintura y en la media distancia, es similar en cuanto a afrontar los partidos a los Charlotte Hornets, que tienen mucho más poder exterior. Pero es que lejos de lo competitivo, que no quería hablar de lo competitivo y ya llevo 5 minutos dando a murga, sí que han sucedido cosas que no tienen que ver con el presente de la liga y que por tanto a mí no me gusta tanto darles cabida aquí, pero que sí son más o menos relevantes. Sobre todo a partir de ese reportaje que publica Shams Charania en ESPN, pues eso, contándonos un poco las interioridades de lo que parece una relación rota, la de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks. Y mi pregunta es si el reportaje cambia la visión que llevamos teniendo de esta relación, pues prácticamente desde hace un año y medio. Porque a mí, sinceramente, más allá de que Giannis hasta ahora había mantenido un discurso de yo no voy a pedir, sí que había sido crítico con algunas cosas, en diciembre se queja de que el equipo no está pensando en el equipo propiamente y que hay demasiadas individualidades, que piensan los jugadores muy para sí mismos, sí que se ha quejado de ciertas cosas de cómo está entrenado el equipo, de la competitividad, de la plantilla, eso sí lo ha hecho, pero hasta ahora no había sido una crítica frontal. Y, o sea, básicamente el artículo que publica Shams Charania está redactado por Giannis Antetokounmpo y por su representante. Después le han dado la réplica a John Horst con una entrevista en The Athletic en la que no dice absolutamente nada. No dice ni que Giannis se vaya a ir, ni que Giannis se vaya a quedar, ni qué prefiere él. Ni siquiera dice yo quiero contar con Giannis de aquí a largo plazo. No dice nada. Lo único que deja claro es que cree que Doc Rivers ha hecho un trabajazo, y esto confluye con los rumores que dicen que en los Bucks están pensando darle un puesto de importancia en las oficinas a Doc Rivers, que durante estos días también ha tentado con su retirada por lo de los nietos, que dice que quiere estar en casa para cuidar de sus nietos, a ver si sus nietos le aguantan mejor que lo que le aguantan sus jugadores. Pero vamos, lo dicho, que lleva siendo una situación complicada y a mí ya, supongo que a todos, porque cada vez que subimos una noticia en la web o hablamos de ello en el podcast, nos decís que ya estamos otra vez con la tabarra. Y es el cuento de nunca acabar. Yo quería mencionar por eso, porque es que me parece que esto no aporta nada, sí que, pues eso, pone blanco sobre negro de lo que ha sido el vestuario desde principios de temporada, de que Giannis sí que parece que le ha pedido el traspaso varias veces a John Horst, o que por lo menos le ha dicho que estudie ofertas, que eso ya lo sabíamos por rumorología, pero ahora se ve claramente que eso sale de la boca de Giannis Antetokounmpo y de su agente, y es para lo único que nos sirve, porque ya sabíamos que la relación estaba rota. Yo he de decir que el año pasado, cuando los Milwaukee Bucks hacen el movimiento de Damian Lillard y de Miles Turner, los aplaudo porque ya no quedan ese tipo de vínculos entre franquicia y jugador, pero también cabía el riesgo de terminar de matar la relación, y ahora mismo son un matrimonio que se mantiene unido porque no puede el uno mudarse a una casa nueva y tienen que vivir bajo el mismo techo porque tienen un hijo en común, que es la afición de los Bucks, y de momento
no se pueden cambiar de domicilio, pero vamos, que en cuanto una de las partes ahorre, se va a romper y supongo que será de cara a este verano. Aitor, que es el integrante de la redacción, que es aficionado de los Milwaukee Bucks, nos decía el pasado febrero que había la posibilidad de que Giannis siguiese y a partir del próximo 1 de octubre puede renovar su contrato. Lo puede hacer tanto con los Milwaukee Bucks por un super máximo como por otro equipo con un sueldo algo inferior. Pero yo, visto, o sea, me cuesta mucho después de esto pensar que va a salir bien, porque es que más allá del artículo, Giannis ha enviado al sindicato a que escriba a la propia NBA diciendo, oye, que nuestro jugador quiere jugar, se ve listo para jugar a nivel médico y en el equipo no le están dejando por un tema de tanking. Esto, de hecho, está bajo investigación el asunto. Después salió no sé si fue John Horst o la propia... Sí, fue John Horst el que dijo que el tema de sentar a Giannis era un asunto únicamente médico y que no tenía nada que ver con las posibilidades o no posibilidades clasificatorias de equipo. Pero vamos, que sea algo que sea, si el jugador más importante de tu historia, siempre que digo esto me decís, ¿no es Kareem Abdul-Jabbar? No, o sea, tú le preguntas a cualquier aficionado de los Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo es el jugador más importante de su historia, además numéricamente incluso ya lo es, más allá del anillo. La cosa es esa, que si el jugador más importante de tu historia ya manda al sindicato a llamar a tu puerta y dice en público que las relaciones con las oficinas van a ser difíciles de arreglar, porque tal y como se han dado las últimas semanas, es una relación hasta cierto punto irreconciliable, pues ya yo supongo que no hay vuelta atrás. Como no va a haber vuelta atrás para Arturas Karnisovas, que ha puesto fin a su etapa de los Chicago Bulls, ha sido despedido por la familia Reinsdorf junto a Mark Eversley, que era el GM, Arturas Karnisovas, el presidente de operaciones de los Chicago Bulls. Cierra una etapa de casi 6 años después de llegar en 2020 y en este tiempo ha pisado playoff una vez y ha quedado eliminado 3 veces en el play-in. A mí no me gusta ser capitana a posteriori y no soy tan revisionista con lo que se apunta como su gran movimiento y a la vez el principio del fin, que es el traspaso que hacen por Nikola Vucevic a mediados de la temporada 2020-2021. Envían a Orlando a Wendell Carter Jr. y 2 primeras rondas, una de ellas acaba siendo Franz Wagner. Claro, si piensas en que has cambiado a Vucevic por Wendell Carter y Franz Wagner, obviamente sales perdiendo, aunque hay que tener en cuenta que Franz Wagner no han respetado las lesiones todo lo que podrían y que no está siendo el jugador que a estas alturas esperábamos que fuese, pero vamos, que mejor que Nikola Vucevic seguramente haya sido, aunque ha sido un jugador... Iba a decir rentable, no, ha sido un buen jugador para los Chicago Bulls, algunas temporadas más que otras, sobre todo en ataque, en defensa, siempre lo digo, es uno de los peores interiores del último lustro en la NBA, sobre todo en la segunda etapa de su carrera, cuanto más mayor es y más movilidad lateral ha perdido. Cerca del aro defensivo es más blando que un sobado mojado en leche, pero a mí... Lo dicho, no me gusta ser revisionista y sí que le concedo a Arturas Karnisovas que construyó un equipo que parecía que funcionaba, que igual tenía un techo demasiado evidente, pero quien me lleve tiempo escuchando sabe que para mí esos Chicago Bulls de A21-22 son bastante especiales hasta que se lesiona a Lonzo Ball. Más que nada porque tienen a Lonzo Ball y a Alex Caruso, que son 2 de mis jugadores fetiches de la última etapa, de la última era en la NBA, y un DeMar DeRozan que roza el nivel de MVP durante el mes de diciembre-enero, en el que los Bulls llegan a estar primeros en la clasificación del este. Fue lesionarse Lonzo Ball y todo aquello acabó cayendo en picado. Y sobre todo, primero hay que señalar el inmovilismo que a partir de entonces perpetra Arturas Karnisovas, que se está sin mover casi 2 años. Creo que el siguiente traspaso, después de aquello del verano de 2021, llegan en 2024, en la ventana de traspasos de 2024, de invierno.
creo recordar, ahora me falla la memoria. Y sobre todo que cuando se ha puesto a hacer traspasos no ha rascado nada bueno. También hay que decir que aquel verano llega Vucevic y el que sale en verano es Markkanen hacia los Cavaliers, y ya sabemos en lo que se ha terminado convirtiendo Lauri Markkanen cuando tenían el control sobre él en contrato rookie. Movimiento que en aquel momento podía tener lógica porque habías traído a Vucevic, pero que este sí que a la larga, sabiendo lo que tenías entre manos, sobre todo ese primer año como rookie bastante prometedor, igual había que tener más paciencia con un perfil como el del finlandés. Lo dicho, que tampoco soy excesivamente revisionista con ese tipo de cosas, pero sí que después es que no ha dado una derechas. Tanto en la salida de Zach LaVine, como en la salida de Caruso, como en todos los movimientos de bases y spirings que ha hecho durante este último tramo. Creo que podría haber sacado más de casi todos. Apenas ha sacado primeras rondas. Ha terminado mal vendiendo a todos sus activos. Lonzo Ball también le renovó justo antes de la lesión. Han tenido una gestión rara de él. No hay por dónde coger lo de los Chicago Bulls, y esto me lleva a que yo, sobre todo en esta época que estuve más cerca de su baloncesto, pues empecé a seguir a mucha gente del entorno periodístico y blogger de los Chicago Bulls. Y yo no he visto una afición o unos medios afines que estuviesen más de acuerdo en el hecho de que Arturas Karnisovas y Mark Eversley, obviamente, no daban. O sea, que eran un error mantenerles. Y esto, obviamente, a lo que lleva es a que el error principal es de Jerry Reinsdorf y de su hijo, que es un señor que tiene 90 años, que lleva 40 en los Bulls, 45 en los White Sox, y que si no fuese por Michael Jordan sería muy complicado rescatar una decena de buenas decisiones en todo su periplo en la Ciudad del Viento. Ahora encima nos cuentan que la decisión de despedir a Arturas Karnisovas no es tanto por el rendimiento que ha dado en las oficinas, sino porque otra vez la NCAA estaba tentando a Billy Donovan, quieren blindar a Billy Donovan, y la idea a lo mejor es que también dé el salto a las oficinas, lo cual tendría más sentido que reforzar a Billy Donovan y dejarlo en el banquillo, porque si tú haces eso, das el espaldarazo a Billy Donovan y después fichas un nuevo general manager, ese general manager ya va a estar maniatado. Es decir, o sea, espero que la decisión sea que Billy Donovan pase a los despachos, porque si tú fichas un nuevo general manager con la idea de renovar todo el proyecto y vas a ver que tiene a alguien, no sé si por encima de la cadena de mando, pero sí intocable, porque eres tú el que le ha dado el espaldarazo, como es en este caso a Billy Donovan, al final vas con las manos atadas a tu nuevo puesto de trabajo. Lo dicho, que los Bulls llevan muchos años siendo una franquicia disfuncional, con algún que otro destello, pero que para el mercado que son, entre los 5 mayores mercados de la NBA y entre las 5 franquicias más grandes de la historia, aunque solo sea por la etapa Michael Jordan, es que están dejando mucho de ver. Yo hace unos años publicaba en la web un artículo que se llamaba Chicago Bulls, una franquicia grande que juega chica, y es que no me parece otra cosa. Es verdad que Reinsdorf es muy de la vieja escuela, tiene 90 palos, como he dicho, y no le gusta perder partidos de baloncesto, no le gusta la idea de tener un equipo tan malo que vaya a ganar solo 20 partidos en una temporada, y eso les mantiene en una mediocridad pues que en una NBA a largo plazo es difícil de mantener. Obviamente puedes tener un año suerte de que te caiga una joya en el número 20 o 15 o 17 del draft y que de repente quede libre un agente libre, como fue en su día de Rosen, y ir a por él y que te salga bien. Vale, eso puede pasar. Pero normalmente lo más normal es, pues eso, ser uno de los peores equipos de la NBA. Un par de años, 3, aunque luego iremos con este debate que también da para hablar mucho. Y después de eso, pues
ir evolucionando, ir construyendo desde el draft, ya sí que fichar a jugadores que puedan complementar al núcleo duro que has formado desde el draft, etcétera, etcétera. Pero ese proceso, Chicago no lo ha llevado a cabo. Pues yo no recuerdo una época en la que los Bulls fuesen tremendamente malos. O sea, sí que, de hecho, esta es su peor etapa desde el post-Jordan. O sea, desde esa 98-99, principios de los 2000, esta etapa ha sido a menos ganadora desde entonces y no han terminado de tocar fondo, porque es un equipo que este año no, pero el año pasado todavía se estaba metiendo en el play-in teniendo una muy buena segunda parte de temporada. Lo dicho, tenemos un poco de doble rasero siempre con los equipos que son mediocres y les gusta ser mediocres, es decir, que compiten hasta donde pueden y como tienen una plantilla mejor que las del fondo de la liga, pues acaban lejos de los mejores puestos de lotería, pero es que igual los Bulls habría que plantearse que por un par de años no teniendo nada, pues estaría bien. Y a lo mejor pueden salir del pozo, ya no salir del pozo, sino estar a la altura de lo que el tamaño de su mercado y el tamaño de su historia debería de exigir, que no es el caso, porque Jerry Reinsdorf, ya decimos, tanto en los White Sox como en los Bulls, si no fuese por Jordan, ha preferido tener a su equipo pues vagando por la competición, llevándose algún milloncejo de las entradas que venda o de cobrar el impuesto del lujo que pagan otros y a seguir viviendo. Pero en lo competitivo los Bulls están muy lejos de lo que deberíamos de esperar de ellos. El tema de moda en la NBA, o al menos uno de ellos, es la regla de los 65 partidos. Una regla de los 65 partidos que, como ya anticipamos hace cosa de mes y medio, 5 o 6 semanas, corría el peligro de dejar fuera a mucha gente y que eso nos está dejando un debate del MVP bastante raquítico comparado con las últimas temporadas. Es verdad que a partir del nivelazo que dio Luka Doncic en marzo y de la declaración de Víctor Wembanyama de sus razones por las que ser MVP, todo se ha recrudecido un poco, se ha avivado el debate en las últimas semanas, sobre todo alrededor de las figuras, como digo, de Luka Doncic, Nikola Jokic, Víctor Wembanyama y Shai Alexander, que para mí este último es el gran favorito a revalidar el premio a mejor jugador de la temporada, como ya ganó el año pasado. Pero el tema principal es que al menos 2 de los 5 o 6 jugadores más importantes de esta temporada se van a quedar sin premio con un pequeño asterisco. De momento, Cade Cunningham y Luka Doncic, que para mí deberían de ser de estar entre los 6 primeros del debate al MVP. Luka Doncic quizás optase incluso al podium. Cade Cunningham un poco por detrás, a la altura de Jaylen Brown para mí, pero vamos, que si va a meter primer, segundo, quinteto 100%. Ellos dos no van a poder optar, como tampoco van a poder optar Anthony Edwards y Devin Booker, que para mí son los jugadores más relevantes que ya por número de partidos jugados no van a poder aparecer en esos mejores quintetos de la temporada. Decía que Luka Doncic tenía asterisco porque ha enviado una petición a la liga para que estudien su caso de que en diciembre se perdió 2 partidos por acudir al nacimiento de su hija en Eslovenia. Lo que pasa es que a mí, la cláusula tiene una letra pequeña que dice que ante situaciones extraordinarias, pues eso, se puede reclamar y ver que te convaliden esos partidos y poder seguir accediendo a tu presencia en el NBA y al debate del MVP y poder ser votado. El tema es que Luka Doncic ha jugado 64 partidos, pero ha habido 2 partidos en los que se ha quedado por debajo de los 20 minutos. Y la regla de los 65 partidos te exige jugar 20 minutos al menos en 65 partidos. La cosa es que si le dan esos 2 partidos que se perdió en diciembre, se sigue quedando a uno de los 65. Entonces, no entiendo muy bien, no ha habido nadie que lo haya aclarado, pero la cosa es que se nos quedaría muy curioso que uno de los puestos en los All-NBA o incluso en el podio del MVP fuese un to be determined o todavía por determinar porque estamos bajo arbitraje. Sería una chapuza histórica
que no creo que suceda, no creo que le den ese beneplácito a Luka Doncic, encima, por lo que ya digo, porque en principio no puede llegar a esos 65 partidos ni sumando los dos que se perdió en diciembre. Más allá de los que ya se van a perder 100%, Nikola Jokic solo se puede perder un partido más, Wembanyama solo se puede perder 2, Kawhi Leonard solo se puede perder 2. Es verdad que quedan 3 partidos, o sea que con jugar 1 Wembanyama, 1 Kawhi Leonard y 2 Nikola Jokic lo tendría ya hecho, pero que hemos estado muy cerca de no contar, pues eso, con 3 de los 4 jugadores más importantes de la temporada. Hemos estado a un tris y siempre, no es que se haya dicho, pero la cosa es esa, que se lleva diciendo mucho que Nikola Jokic, cuando volvió, yo dije que seguramente el MVP le importe, pero dije que en el caso de Nikola Jokic era más tema de que él seguramente prefiera hacer el final de su recuperación en pista que lejos de la pista, porque por su condición física, pues eso, coger ritmo le cuesta mucho más que a cualquier otro jugador, más teniendo en cuenta que era la primera lesión medio larga que tenía en toda su carrera. La cosa es, pues eso, que esto está llevando a que todo el mundo diga que la regla de los 65 partidos se debería abolir. Y yo, estando más o menos de acuerdo, creo que tiene un matiz. Es decir, hay gente que está incluso abogando por el tema de los minutos, porque Víctor Wembanyama ha jugado menos minutos que Doncic, Cade Cunningham y Anthony Edwards, y aún así va a ser elegible, mientras el resto no, y ha jugado como... Ahora no sé cuáles son las cifras, pero hace una semana había jugado más de 200 minutos menos que todos estos. Y pues eso, habiendo jugado menos minutos, es como que te explota la cabeza que él sea elegible y otros no. Y estaban pidiendo, pues eso, poner el límite más en minutos jugados que en partidos jugados. Pero a mí me parece que teniendo un límite, siempre que exista un límite, vas a tener pues la misma pega de jugadores que se van a quedar. Imagínate que pones el límite en 2000 minutos y hay un jugador que se queda en 1999. Es que a mí me parece incluso más absurdo que un jugador no entre en las consideraciones de la NBA por un minuto que por un partido, que aunque no sé, o sea, aunque los conceptos sean un poco más abstractos en partido, porque Víctor Wembanyama juega mucho menos por partido que el resto de competidores por el MVP, Shai también juega poquísimo porque se pierde muchos últimos cuartos, aún así pensar en un minuto, en 60 segundos es absurdo a la hora de poner un límite. O sea, que pienso que si existe un límite va a seguir habiendo polémica. Y quedarse a 5 minutos suena igual de absurdo que quedarse en 64 partidos estando el límite en 65. Lo que yo creo es eso, que a estas alturas Adam Silver ya dijo que él seguía creyendo que esta regla había servido, y estoy bastante de acuerdo con él porque me he ido a ver los All-NBA de la 2022-2023, que es la última temporada en la que está en liza, bueno, en la que hay normalidad, en la que no existe regla de los 65 partidos, y sí que hay bastantes integrantes del All-NBA que no llega a los 65 partidos, o sea, a los 65 bastantes, pero ni a los 60, y hay, por ejemplo, Stephen Curry creo que son 59, pero Stephen Curry tiene una temporada de All-NBA con 51, aunque creo que es la de 2020-2021, que se juegan 72 partidos, entonces me callo. Pero eso, que había bastantes All-NBAs que estaban entre los 50 y los 60 partidos jugados, y sobre todo casos como el mencionado de Stephen Curry, como Joel Embiid, como Giannis Antetokounmpo, que muchas de esas bajas eran simplemente gestión de minutos y gestión de cargas, lo que llamamos load management. A mí me parece bien que haya existido una regla que penalice tanto el load management, que creo que ahora mismo no existe o existe en mucha menor dosis de lo que vimos desde 2019 a 2023, pero también pienso que ya el trabajo que tenía que hacer la regla de los 65 partidos lo ha hecho. Es decir, pienso que a partir de que haya existido esta regla y que hayamos visto tanto sus partes buenas como sus partes malas, puede desaparecer y en la mente del votante ya va a estar que
un jugador tiene que jugar al menos una cifra de partidos para colarse en los mejores quintetos de la temporada. De esto los votantes ya eran conscientes antes, porque antes era muy raro que alguien con menos de 65 se colase en el primer equipo, porque lo que se hacía sobre todo es que los jugadores que habían sido de rendimiento excelso durante la temporada, pero que se quedaban en 50 y largos, 60 y pocos, se les bajaba al segundo o tercer equipo y se les castigaba, aunque su nivel hubiese sido menor. O sea, hubiese sido el mismo que el de los All-NBA del primer equipo, pues se les bajaba por la menor contribución en minutos y en tiempo bruto que habían tenido durante la temporada. Lo que pasa es que esta regla tiene a mala suerte de llegar en la época que llega, en la época más lesiva para las estrellas que seguramente haya existido, porque es que el load management existía por algo. Quizás se nos fue de las manos en ciertos años, pero existía por algo, porque cada vez el baloncesto es más exigente y el calendario sigue siendo el mismo. Y tú juegas los mismos partidos que jugabas hace 20 y 30 años, pero lo haces a cámara rápida, tanto por ritmo como por cantidad de esfuerzos que haces en una jugada, porque tienes que aguantar cada vez a mejores jugadores, todos van a una velocidad que antes no se iba. Y ese es el problema, que el load management existía por algo y que descansar cada ciertos partidos pues se convirtió en una tendencia por algo, más allá de que Kawhi Leonard lo popularizase en torno a sus propios problemas físicos personales. El resto de jugadores, bueno, sobre todo de franquicias de la liga, lo vio como una oportunidad, pues eso, para gestionar los minutos de sus jugadores en la NBA más exigente de siempre. Y claro, al ser la NBA más exigente de siempre y al obligar a los mejores jugadores del mundo a jugar una cifra mínima de partidos, lo que haces también es que ya no solo, no creo que las lesiones se disparen, pero sí que sea más llamativo cada lesión. O sea, porque cada lesión pone en riesgo la temporada de esos jugadores que, si quieren formar parte de esos quintetos, sobre todo si no tienen todavía asegurado a nivel salarial lo que supone la presencia en los All-NBA, van a querer forzar, como ya forzó, por ejemplo, Tyrese Haliburton, y lo hemos visto, y él mismo ha dicho que ha estado casi un año renqueante. Después, obviamente, se ha roto de Aquiles y eso es otra cosa. Pero desde enero de 2024 a los pasados playoffs, Tyrese Haliburton es muy intermitente. Y es muy intermitente porque no se recupera bien de una lesión muscular y la va arrastrando y arrastrando y arrastrando, y entre temporada y Juegos Olímpicos y tal no pudo descansar lo suficiente y eso, o sea, vimos a un Tyrese Haliburton que incluso ahora pues sí lo tenemos muy idealizado porque los Indiana Pacers llegaron a las finales, pero es lícito decir que no fue el mejor jugador de los Indiana Pacers durante la temporada regular, que ese fue Pascal Siakam en la temporada 24-25, que fue histórica para el equipo. Así que lo dicho, o sea, yo soy de los que abolirían los 65 partidos, pero no porque me parezca una regla inútil, sino porque me parece demasiado punitiva con las grandes estrellas y con los mejores jugadores del mundo, pero creo que sí que ha servido su existencia para sembrar esa semilla. Yo creo que no la van a quitar, porque Adam Silver, cuando se muestra frontal en estas cosas, va a seguir por lo menos unos años más de prueba y vamos a seguir teniendo este debate mucho tiempo, pero yo creo que eso, que la regla haya hecho su trabajo y que si el día de mañana desaparece, en la mente del votante y en la mente del público va a estar mucho más presente que hay que jugar un mínimo de partidos y que el load management ya no es aceptable. Cierto es que a pelota en su tejado la tienen las franquicias y que las franquicias pueden volver a las prácticas que sucedían antes de la existencia de esta regla, pero creo que ha cambiado algo culturalmente porque ahora mismo ni siquiera nos acordamos del load management, o al menos no al nivel que lo hacíamos allá por 2023. Lo que nos lleva acompañando desde 2023 y desde que yo tengo uso de razón y prácticamente desde que la NBA es NBA es el tanking, que ya dije hace no mucho que ahora es un gran problema, pero que lleva siendo así
toda la vida. Creo que estamos viviendo tiempos de sobrereacción al The Process de los 76ers que iniciaron a principios de la década pasada, y sobre todo ahora, no sobrereacción, pero tiempos de reacción a tema relacionado con casas de apuestas. Ya no solo porque esto perjudique al negocio de las casas de apuestas, porque al final desvirtúa su forma de negocio, que no es otro que dar una cuota a un suceso, y si ese suceso al final queda adulterado por un equipo que no quiere ganar, pues hay peligro para las propias casas de apuestas, pero no solo por eso, sino también para los temas turbios, porque al final este ambiente es caldo de cultivo para que suceda otra vez lo de Chauncey Billups, lo de Terry Rozier, lo de Jontay Porter, porque en contextos en los que un equipo no quiere ganar un partido de baloncesto, es más fácil que alguien pueda, pues eso, manipular sus propias estadísticas, o que se le suelte un chivatazo dentro del vestuario de que ese día no van a jugar con los titulares el último cuarto y llegue a oídos de quien no tiene que llegar, etcétera, etcétera. Por ello, porque a Adam Silver esto sí que le preocupa, y ya dije que había dicho que es la peor época de tanking de historia, yo no estoy tan seguro, pero sí que es verdad que, a ver, tenemos delante un draft que, por lo que dicen los especialistas, yo no tengo ni a más mínima idea. He visto algún vídeo todavía suelto, pero hasta que no se acerque el draft no me voy a poner a estudiar a los chicos que van a venir en la próxima camada. Pero eso, que estamos ante un draft que va a tener mucho talento, y también hay varios equipos que se han caído por las lesiones durante el año. Y esto ha separado la liga en dos divisiones prácticamente. Una de 20 equipos y otra de 10 que no compiten, que no ganan un partido contra los de arriba. Bueno, si lo ganan es puro milagro. Y esta separación sí que ha sido más abrupta que en todas las temporadas anteriores, pero tampoco me parece que se esté haciendo más tanking que en otros años. Simplemente que la clase de draft es más fuerte y que seguramente haya peores equipos y más mermados por las lesiones, pero tampoco se está haciendo excesivamente más tanking. De hecho, esta misma semana se ha hecho viral el tema de Doc Christie, bueno, no de Doc Christie, de Doc McDermott haciendo a falta a Seth Curry, lo que parecía tanking, y ya han contado que nada, que fue una falla de planificación que sucedió porque los Sacramento Kings pues son lo que son una franquicia totalmente disfuncional, la que nada sale bien, y que es una franquicia que lleva compitiendo todo el año, pero simplemente está fatalmente construida y no sabe jugar al baloncesto. Es que no va más allá de eso, porque quien se ponga un partido de los Kings verá que es que mismamente ese partido, después de a falta de Seth Curry, no hay tiempo, o sea, hay tiempo muerto, y en ese tiempo muerto no se cambia ningún titular, juegan con el núcleo duro, por lo menos el que tienen sano, de ahí a final de partido. Y más allá de las lesiones que han podido sufrir Domantas Sabonis y Zach LaVine, no hay ni rastro de tanking por el norte de California. Dicho lo cual, pues eso, Adam Silver está muy cabreado y ya dijo hace un par de semanas que iban a plantear unas nuevas medidas anti-tanking que yo pensaba que eran un poco, pues un poco caballo de Troya para plantear que iba a haber cambios, pero que estas no iban a ser las medidas porque son duras de coger, pero al parecer sí, dice Shams Charania que esas mismas medidas que presentó hace 2 semanas, o que rumoreó hace 2 semanas, van a ser las que se voten en la Junta de Gobernadores el próximo 28 de mayo. Las voy a leer poquito a poco, despacito y con buena letra, porque ya digo que no son nada fáciles de comprender. Primera propuesta. La lotería del draft pasaría de estar formada de 14 equipos a 18. Es decir, que todos los participantes del play-in entran en la lotería. Se igualarían las probabilidades con los 10 peores equipos, teniendo un 8% de probabilidades de número 1 y el 20% restante en orden decreciente del 18º al 11º clasificado. Propuesta número 2. Entran 22 en la lotería tomando el récord de las 2 temporadas precedentes, es decir, los actuales 14, los equipos del play-in y los 4 primeros eliminados en playoff.
los equipos de lotería deben alcanzar un mínimo de 25 victorias. Esto es un ejemplo. La cifra es un ejemplo y ya se estudiaría qué cifra se pondría como mínimo. Y si no llegan a ese mínimo, se les baja al último puesto de la lotería. En top 4 se elegiría como ahora. Propuesta número 3. Esta todavía a día de hoy no la entiendo. Entran 18 equipos, con los 5 peores teniendo las mismas opciones de número 1. Con la lotería realizándose para los 5 primeros puestos del draft, los 5 peores equipos no pueden caer más allá del 10, o sea, no pueden quedar por detrás del décimo puesto, y los puestos más allá del 5 se sortean en una lotería aparte. Me parece una echadadura. Todas y cada una de ellas me parecen un poco rocambolescas. ¿Qué me gusta? Me gusta lo de los 2 años, de tomar esos 2 años de récord. Y creo que la primera, dentro de lo que cabe, es la más lógica. Pero tampoco. Porque es que no eliminas el tanking. Porque al final, quien esté en el primer tramo va a preferir estar en el segundo. O quien esté en el tercero estar en el segundo. Quien esté en el segundo va a preferir estar en el primer tramo. Equipos que piensen que no van a competir, pero que se vean cerca de ser uno de los 18 peores, van a preferir estar en el play-in que no estarlo. No sé, me parece una desfachatez completa, todas las propuestas, pero alguna va a acabar saliendo, o eso es lo que parece a partir de la votación que se va a tener el 28 de mayo. Yo es que, sinceramente, pienso que los problemas que tiene la NBA van más allá del tanking puro y duro. Es decir, van más allá de que haya equipos que pierdan aposta, que eso siempre lo ha habido y siempre lo habrá. A mí, el gran problema, y por lo que digo que hemos sobrereaccionado a The Proxies, es que en los últimos años los peores equipos no se han llevado a los mejores jugadores, o al menos la probabilidad de llevarse a los mejores jugadores. Porque el número 1 ha caído en Dallas, que era un equipo pues que parecía que iba a ser competitivo porque tenía todavía a Anthony Davis y a Kyrie Irving en plantilla. El número 2 cayó para Spurs, el número 3 cayó para Filadelfia, o sea, 3 equipos que esta temporada se esperaba que fuesen competitivos. San Antonio, de hecho, es el segundo mejor equipo de la temporada. El año anterior, el número 1 cae en Atlanta Hawks, que era un equipo que, aunque nos pareciese mediocre y fuese un draft mediocre como tal, Zachary Risacher, que ayer, por ejemplo, se llevó su primer banquillazo, no jugó ni un minuto por decisión técnica, o sea que ya eso nos habla de la calidad del número 1. Y el año anterior sí que había sido para San Antonio Spurs, que venía de ser un muy mal equipo, aunque no estaba entre los peores de la liga, estaba un poquito por encima de eso. Entonces, si tú miras las propuestas, ninguna de ellas ataja el problema de que los peores equipos no tengan a los mejores jugadores del draft, o de la universidad, o de Europa, o de donde lo quieran seleccionar. Ya no solo es que no ataje este problema, sino que lo agrava. Mete a más equipos en el bombo y les da más posibilidades, sobre todo en esa primera propuesta que dice Shams Charania, que es la que tiene más papeletas de salir elegida. Es decir, ahí directamente los 10 peores equipos tienen la misma posibilidad de llevarse el número 1. Es decir, que los Dallas Mavericks, que ya han tenido a Cooper Flagg, tendrían las mismas posibilidades de conseguir el número 1 que unos Utah Jazz, que unos Washington Wizards. Y a mí esto es que de verdad me parece que no tiene ni pie ni cabeza. Yo entiendo que la NBA quiera premiar a los equipos que al menos lo intentan y que se quedan por debajo, pero es que de verdad que los peores equipos de la liga, sobre todo al principio de temporada, lo intentan. Es decir, los Washington Wizards, yo me acuerdo el verano pasado, hablábamos de que iba a ser un equipo modón y que iba a poder competir, al menos no para meterse en play-in, pero sí para ser uno de los menos feos de los 10 más feos, por así decirlo. Pero es que son así de malos. Es que es así. Utah quizás sea el caso más limítrofe. ¿Por qué? Pues porque Utah es un equipo que sí que es verdad que tiene talento, pero que ha querido perder partidos desde hace meses. Y eso que el bueno de Austin Ainge, el hijo de Danny Ainge, dijo que lo de tanquear se había acabado. Pues nanay.
no se ha acabado ni nada que se le parezca. Indiana es una temporada pues que empieza con la lesión de su mejor jugador, después se lesionan varias de las piezas claves de la plantilla en el primer mes de competición y a partir de ahí pues dan la temporada por perdida. Pero es que a mí me parece loco que equipos que ya tienen una estructura y que incluso ya van hacia arriba, como pueden ser los Dallas Mavericks, o por ejemplo, es que ahora mismo los Indiana Pacers tendrían las mismas opciones de llevarse un número uno, un equipo que el año pasado estuvo en las finales, que cualquiera desde abajo. Y a mí me parece que... O sea, yo cada vez estoy más con la opinión de que sea directamente orden invertido. Es decir, que el peor equipo de la liga se lleve el número uno y que el segundo peor equipo de la liga se lleve el número 2. Incluso es que me parece más legítimo el sistema que teníamos de lanzar una moneda al aire, por eso de que no es comparable lo que suceda en la temporada oeste con la temporada este, que con un sistema como el que se está hablando. Dicho lo cual, a mí la NBA me parece que ha caminado un sendero bastante peligroso con el tema de multar sobre todo con 500 millones, o sea, con 500 millones, con medio millón de dólares a los Utah Jazz. Me parece complicado que la NBA se moje en discernir lo que es tanking y lo que no, y lo que de hecho es un tanking más vergonzoso que otro, por así decirlo, porque a los Indiana Pacers por hacer una sentada les multa con 100.000, a Utah Jazz por sentar durante 2 partidos seguidos, que encima uno de ellos lo ganan, sentar a todo su quinteto titular durante el último cuarto, les mete medio millón. También hablan de poner un mínimo de victorias para optar a la lotería. Ya que te pones así, yo ya lo dije, lo que hay que tocar es el bolsillo de los propietarios. Y esto me vino como idea en el último podcast en el que hablamos del tanking y de todo esto, pero he estado haciendo cálculos. Este año hay 23 equipos que no pagan el impuesto de lujo y los 7 que lo pagan van a pagar un total de 121 millones de dólares. Es decir, unos 9,6 millones de dólares que se van a meter al bolsillo cada uno de esos 23 equipos que no han quedado por encima del impuesto de lujo. Si vas a poner multas y mínimos de victorias, ve con todo. Si de verdad piensas que un equipo está jugando con la integridad de tu competición, multa de verdad. Déjale sin impuesto de lujo, déjale sin esos 9,6 millones de dólares y ya verás cómo le cuesta más. Ya verás cómo le cuesta más al propietario decirle al general manager, no, que perdemos partidos aposta y haces este tipo de cosas, porque si no, ¿a qué podría llevar esto? Pues a que las plantillas se descapitalizasen a la mínima. Es decir, en cuanto vean que tienen un par de jóvenes que no rompen en los 2 primeros años, volver a empezar de cero una y otra vez. Pero es que tampoco pienso que nos diese un panorama mucho peor del que estamos viviendo ahora. Porque yo no sé cuántos años hemos tenido que ver a los Charlotte Hornets ahí abajo hasta que han tenido un equipo que parece pintón. Es verdad que con James Borrego tuvieron equipos interesantes, pero que no llegaron a ser una amenaza en ninguno de los play-in que disputaron. Y que ahora parece que van a dar guerra en los playoffs, pero que tampoco sabemos cuántos años han tenido que pasar desde que se fue Kemba Walker para que este equipo sea medio decente. Lo mismo con los Washington Wizards desde que se lesionó John Wall. Es verdad que han sido un poco más decentes con Bradley Beal y sobre todo la temporada que pasa Russell Westbrook por ahí, pero tampoco nada de otro mundo. Los Jazz, desde que se deshicieron de Rudy Gobert y Donovan Mitchell, 2 jugadores que escan del cielo, han sido la nada absoluta y han querido ser la nada absoluta. Sacramento, que tuvieron ese gran 2023, también, o sea, estoy hablando de franquicias que más allá de no poder elegir en las mejores posiciones del draft, también son muy disfuncionales. O sea, porque las elecciones tochas del draft que han tenido son para verla. No hay que recordar a Marvin Bagley, no hay que recordar a Tyreek Evans, cómo sale, etcétera, 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 más allá de Marcus Cousins y de Aaron Fox. Entonces eso, a mí es que ya me parece un poco problemático el sistema de impuesto de lujo, es decir, que equipos que no quieren competir y que quieren ahorrar y que no quieren entrar ahí estén cobrando año a año
por equipos que sí que quieren ganar partidos de baloncesto me parece problemático, porque ya bastante que franquicias, como hemos dicho, como Charlotte Hornets, se revalorizan año a año sin hacer ellos nada, entre comillas, simplemente formando parte de la NBA. Michael Jordan los compró en 2010, creo que fue, por cosa de 326 millones y los ha vendido por casi 4.000. O sea, ha multiplicado por 10 las ganancias. Ya con eso me parece que las franquicias que no quieren arriesgar o que están en mercados pequeños, y yo entiendo su situación, ya tienen bastante rédito económico a largo plazo, como para que encima estén cobrando año a año del impuesto de lujo que pagan otros. Si de verdad quieres castigar esos comportamientos y si de verdad te parece que estás viendo una situación que no hay por dónde cogerla, como las que hemos visto esta temporada con Utah Jazz, como las que vimos el año pasado con los Toronto Raptors, etcétera, etcétera, castiga con eso. Y creo que de las pocas ideas brillantes que tengo, que no tengo ninguna, esta tampoco es brillante, creo que es la que más me convence. Tocar el bolsillo, como decía Draymond Green hace un día, aunque sin mucha razón, porque ya digo que los Sacramento Kings come aparte, pero tocar desde el bolsillo de verdad, y que el general manager de turno y el propietario de turno la próxima vez se o piense muy mucho a la hora de tirar partidos de baloncesto, porque a ellos les da gana. Hasta aquí el episodio de esta semana, que he tenido que afrontar en solitario porque estoy teniendo que grabar esto muy prontito por la mañana, que es el único momento que me dejaba el día después de ver los partidos de la mañana, y mis compis suelen poder por la tarde, así que ni siquiera he preguntado. Les dije que no íbamos a grabar, pero he podido sacar este cachito porque sí que quería rescatar estos temas, ya que la semana que viene directamente vamos a afrontar la previa del play-in, más allá de que suceda algo más de actualidad. Lo principal va a ser centrarnos en esa previa del play-in. Comentaremos también cruces ya asegurados de playoff, más allá de los que queden por formar a través del mencionado play-in. Y ya todo baloncesto. De aquí a que termine la temporada ya empiezan los playoffs, nuestra época favorita del año, y espero que mucho baloncesto, más allá de algún despido, más allá de algún incluso movimiento o rumor de movimiento, como el año pasado fue el tema de Kevin Durant, o de algún fracaso gordo que nos lleve a plantearnos el futuro de alguna franquicia. Ya todo baloncesto. Y tengo unas ganas que me muero, porque este año es verdad que tengo la sensación de que hemos hablado menos de baloncesto de lo que deberíamos, también porque no es que yo haya visto menos baloncesto que otros años, pero sí que he visto, por así decirlo, con más prisas. No he tenido tanto tiempo como para sentarme a analizar las cosas. Sé que mi ritmo, sobre todo de artículos, ha bajado bastante, y el otro día, por ejemplo, decía Javier Rodríguez algo muy cierto, que es que si no escribes, tu visión del juego empeora, porque escribir supone un proceso reflexivo y madurativo de ideas que después se traspasa mucho a lo que hablas, a lo que cuentas aquí, y yo siempre quiero afrontar todo de la manera más reflexiva, pero es verdad que escribiendo en paralelo te ayuda mucho más. Lo dicho, muchísimas gracias a todos los que me hayáis aguantado hasta aquí. Y ya de cara al... Espérate, que os miro, que todavía no sé ni en qué día vivo. De cara al martes que viene, que es cuando arranca el play-in, tendréis la mejor previa de esa fase previa a los playoffs de NBA. Un saludo a todos y nos escuchamos la semana que viene.